Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente noche, sean nuevamente bienvenidos, queridos hermanos, queridos invitados. Me presento con ustedes nuevamente. Yo soy Idalia Cuateco Chapul, soy miembro del Soberano Gremio de Artífices y es un verdadero gusto y honor para mí poder compartirles este trabajo. Al interior se denominan planchas, y este trabajo que les voy a compartir el día de hoy es un tema que tiene una trascendencia histórica y que sin duda seguirá teniéndola en toda nuestra vida. Este tema se titula María Juana Moliner Ruiz, la silla número 47. ¿Quién es María Moliner? ¿Por qué hablamos de una silla número 47? A más de 40 años de su muerte, la Real Academia Española, a través de su director, el doctor Santiago Muñoz Machado, realiza una disculpa, ofrece a la humanidad y a la memoria de María Moliner por no haber sido reconocido en su momento su gran obra, pero sobre todo por no haber sido la primera mujer que ocupara un sillón en la Real Academia Española. La Real Academia Española es una institución que en un primer momento toma como referencia la Real Academia que se tiene en Francia. En 1713, cuando se instituye esta Real Academia Española y que tiene una finalidad, que es la de preservar el buen uso del idioma, de la lengua castellana. Esta Real Academia Española ha tenido más de 500 miembros, y de estos 500 miembros que ha tenido, únicamente han sido 11 mujeres las que han ocupado una silla. Y la primera en esta disculpa a nivel mundial que se ofrece por parte de la Real Academia es precisamente porque saben que ese espacio por primera vez debió haberlo ocupado María Moliner. La Real Academia Española tiene 46 espacios para que sean ocupados por grandes académicos, por grandes literatos. Sin embargo, en el año de 1972, cuando se postula a María Moliner por la gran obra que enseguida vamos a compartir, es rechazada, porque sin duda hablar de 1972 en España todavía se tenía de alguna manera vedado el reconocimiento al intelecto de una mujer. Dice este director de la Real Academia Española que sin duda no fue responsabilidad de la Real Academia el machismo que en ese momento imperaba, porque hubiese sido un honor que, aún sin ser académica, María Moliner hubiese ocupado no la silla 46, porque solamente había esos espacios, sino la silla número 47, porque ella bien merecido tenía ese espacio. Pero vamos entonces a hablar de María Moliner. ¿Quién es María Moliner? Atendiendo precisamente el cuadro de instrucción que unos minutos atrás ustedes acaban de escuchar, vamos a situarnos en un momento, en un espacio, en un lugar. María Moliner nace en el año de 1900, el 30 de marzo es cuando nace María Moliner. María Moliner es originaria de una comunidad denominada Zaragoza, Panís específicamente, y que es parte de la región de Aragón en España. La parte de arriba que ustedes pueden ver en sus pantallas tenemos ubicado este lugar, este territorio que pertenece a España. Y dentro de este territorio encontramos nosotros a esta zona aragonesa, encontramos a Zaragoza y encontramos a Paniza. María Moliner nace al interior de un hogar en el que tiene ciertos privilegios porque tiene acercamiento al conocimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en el lugar en el que ella nace, en Aragón, se cuenta, además del idioma castellano, con un idioma, con una escritura y con una ideología que es
la aragonesa. Sin embargo, muy pequeña, sus padres, quien es el doctor Enrique Moliner y su madre, la señora Clotilde Ruiz, se ven obligados a salir de esta comunidad de Zaragoza. Se van un tiempo a Madrid y, derivado de la situación que se empieza a vivir en España, regresan nuevamente a Zaragoza, en donde ingresa a estudiar María Moliner al Instituto General y Técnico de Zaragoza, pero lo hace de manera libre, es decir, no es una alumna regular como todos los demás alumnos que iban, porque como les acabo de mencionar, en ese tiempo estaba vedado prácticamente la posibilidad de que una mujer pudiera acudir a una institución académica. El padre de María Moliner era un médico rural. Hace un viaje a Argentina y posteriormente regresa en 1912, 1913 que se tiene este registro. Hace un segundo viaje a Argentina y el médico ya no regresa, abandona a su familia. Sin embargo, María, a esta corta edad, entre 12 y 13 años, ayuda a su familia porque ella a esa edad ya aprendió a hablar latín y da clases particulares de este idioma, así como también da clases de física, de matemática y de historia, porque estudiando en este Instituto General y Técnico de Zaragoza conoce a un maestro apellidado Castro que la induce a este estudio de la historia. Posteriormente, María ingresa a la universidad. Corría el año de 1918 cuando ella ingresa a la Universidad de Zaragoza, ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, en donde estudia Filosofía y Letras con especialidad en Historia, porque era la única licenciatura que en ese momento había. De esta universidad egresa en el año de 1921 con los máximos honores que un estudiante podía obtener. Y llama más la atención porque es mujer. Para 1922, su maestro Juan Neva la invita, quien también es aragonés, la invita a trabajar en el diccionario aragonés. Entonces ella aprende la técnica de su maestro como lexicógrafo y se especializa como filóloga y como lexicógrafa. En el año de 1922, ella se presenta para formar parte del cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios y arqueólogos. Entonces, por oposición ingresa de la misma manera, con un reconocimiento y con un honor por los altos estándares y nivel educativo e intelectual que tiene María. De manera inmediata ingresa a este cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Y es ahí en donde María empieza a tener el contacto aún más grande con la literatura y empieza a estudiar no nada más el libro, sino al autor, el contexto. Entonces se especializa, decíamos, como filóloga y lexicógrafa. ¿Pero qué es la filología? ¿Qué es la lexicografía? La palabra filología deriva del griego philos, que significa amor, y logos, que significa palabra o estudio, es decir, el amor al estudio, el amor a las palabras, el amante de las palabras, pero estudia su contexto, estudia su cultura y estudia el uso de cada palabra en cada momento y en cada lugar. Y la lexicografía, la palabra lexicografía, también deriva del griego, léxico, que significa decir, y grafos, que significa estudio, es decir, el estudio de lo que se dice. Y es una técnica que al mismo tiempo forma parte de una disciplina. La palabra disciplina deriva del latín discípulo, ¿sí?, que significa el estudiante. Entonces, esta disciplina se refiere a poder hacer los cuadernillos, como lo que conocemos ahora, los diccionarios, en donde se plasma la palabra, su etimología, su significado y también su uso.
En 1925 ella es trasladada a Murcia y ahí es en donde conoce a su esposo, a un catedrático de física, el maestro Fernando Ramón. Ramón es su apellido. Lo conoce, se enamoran y 2 años más tarde contraen matrimonio. Esta pareja de intelectuales da como consecuencia 4 hijos, procrean 4 hijos. 3 de ellos varones y una mujer. El mayor Fernando, el siguiente Enrique, la hija se llama Carmen y el más pequeño se llama Pedro. Ellos refieren que su madre todo el tiempo fue una mujer estudiosa, una mujer que en ningún momento dejó de prepararse, sin que ello implicara el descuido a su familia. Es decir, que en esos tiempos, María, además de ser una gran profesional, una excelente bibliotecaria y una excelente archivera, también era una excelente madre y una excelente esposa. Dentro de los proyectos que ella presenta en la universidad y en la biblioteca, es el proyecto de las bibliotecas rurales. En estos tiempos, 1936-1939, empieza la Guerra Civil Española y ella se da cuenta que cuando una persona no tiene la posibilidad de estudiar, de leer, su mente se cierra y entonces hablamos de una mente esclavizada. La lectura, dice María Moliner, te da esa apertura y te da esa libertad de pensamiento. Ella sabía que a esta guerra civil iban a ir hombres, iban mujeres y en ocasiones también adolescentes. Entonces ella ve en esta situación que las comunidades rurales deben y tienen el derecho a tener ese acercamiento a la cultura y a la literatura. Entonces presenta este proyecto de bibliotecas rurales. Ella arma la selección de los libros que considera deben llevarse a las comunidades rurales. Entonces, arma una biblioteca rural que son una especie de biblioteca móvil. Se consiguen unos belices fuertes de cuero en donde se puedan ir guardando los libros que ella va seleccionando y que se puedan mandar a todas las comunidades rurales, así como también que se vayan enviando a cada uno de los frentes en donde se encontraban los soldados. Sin embargo, este trabajo que ella hace y que había ido avanzando en los escalafones como servidora de gobierno, no le valen y no le cuentan, porque de manera injusta es descendida 18 escalafones, que para una mujer haber escalado 18 y haber descendido 18, porque así lo dictó el franquismo, para 1936, pues era prácticamente imposible que ella pudiera nuevamente escalar y compartir el conocimiento que ella sabía que estaba y que debía compartirse con toda España. Posteriormente, cuando ella presenta este proyecto de las bibliotecas rurales ya para 1950, ella sabe que debe dejar un legado, que el idioma y que la literatura debe ser conocida y debe ser compartida. Pero para que esto pueda suceder es importante que se conozca el sentido de cada una de las palabras. Entonces emprende un nuevo proyecto al interior de su hogar y lo platica con su esposo, con el doctor Fernando. Le cuenta que tiene como intención el que se pueda realizar un nuevo diccionario en el que se explique el uso del español. Y su esposo la apoya, le dice que sí, que puede hacerlo. Entonces ella tiene pensado que alrededor de unos 6 meses, máximo 2 años, va a poder concluir este trabajo. Sin embargo, lo que ella comienza pensando que van a ser 6 meses, termina siendo una obra de 15 años de su vida. Este trabajo de 15 años de su vida le permite también seguir estando al pendiente y al cuidado de su familia. Refieren sus nietos incluso
que ella siempre trabajó al calor de su hogar, que no se iba a otros espacios cuando bien lo hubiera podido hacer, trabajar en su biblioteca en la que ella laboraba o en el estudio de su esposo, porque su esposo tenía un lugar específico en su casa. Entonces ella trabajaba en su comedor, en el comedor de su casa. Dicen sus hijos que tenía la sala, el comedor, y que ella madrugaba alrededor de las 4 o 5 de la mañana y ella estaba de pie con su máquina Olivetti, sus ficheros, sus hojas y su lápiz a mano al interior de su hogar, y sola trabaja 15 años para darle al mundo el mejor de los diccionarios del uso del español. Dicen sus hijos y sus nietos que ella tenía un gran poder de concentración, porque pese a que sus hijos y los nietos corrían por todos lados, ella tenía la posibilidad de esbozar una sonrisa, darle una caricia a sus hijos y seguir trabajando en su proyecto, porque tenía esa capacidad de poder concentrarse. Desafortunadamente después fallece su esposo previo a una enfermedad que para María trae consigo una gran enseñanza, porque previo a que falleciera su esposo, él queda ciego y ella aprende braille para poder seguir leyendo y enseñándole a su esposo, para poder seguir compartiendo el estudio que ella sabe que es importante. Decíamos nosotros al inicio de esta plática que la Real Academia, a 40 años de su muerte, es cuando manifiesta a nivel mundial esta disculpa porque María no fue reconocida como debió haber sido. Este trabajo da frutos 15 años después. En 1965 culmina su obra y en 1966 Gredos, que es esta editorial que echa toda la carne al asador por este libro, hace la presentación de esta primera edición y que a nivel mundial es reconocido como una proeza literaria. Y vamos a ver por qué es una proeza literaria. La Real Academia Española conoce el trabajo de María. Sin embargo, el hecho de ser mujer y de no haber sido una académica le cierra la puerta y la oportunidad a que María formara parte de esta institución. 4 años después, su marido pierde la vista. María se queda a cargo del cuidado de su esposo, de sus hijos, aprende braille junto con su esposo. Fue ella una de las pioneras. Actualmente nosotros podemos ver ya unos globos terráqueos en braille. Fue ella una de las pioneras en proyectar precisamente esta manera de enseñanza. Pero vamos a ver algo mucho más grande, que es su obra, porque si tenemos a una gran mujer, a una gran intelectual, como consecuencia tenemos nosotros a una gran obra, y que tiene que ver con el diccionario María Moliner, el diccionario del uso del español. ¿Y qué es el español? Nosotros conocemos al castellano o el español como nuestra lengua, como nuestro idioma, y para nosotros es muy familiar porque es nuestra lengua materna. Sin embargo, ¿de dónde viene el español? ¿Dónde surge nuestro idioma? Dijimos en un inicio que ella nace en España, nace en Zaragoza, pero España no siempre estuvo poblada como actualmente lo conocemos. Antes de que se estuviera como actualmente se encuentra este país, toda la parte de la península ibérica estuvo ocupada por otras culturas como los iberos, los celtas, los vascos, los griegos, los cartagineses, incluso los fenicios. Cuando llega el Imperio Romano, instaura el latín, pero hay 2 formas en las que se habla el latín. Uno que es conocido como el latín de la élite, de los científicos, de los sacerdotes, y otro conocido como el latín vulgar, el latín del vulgo, el latín que habla el pueblo. Y derivado de este latín vulgar, y que se tenían a otras
culturas en esta península ibérica, que en su momento los griegos también conocían a este territorio como Hispania o Iberia, que a la fecha se tienen ciertas zonas conocidas como Iberia o como Hispana o Hispania, se llega entonces a este cúmulo, a este nuevo florecimiento de idiomas derivados de este latín vulgar, y de ahí nace precisamente el castellano, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués, entre otros. Luego entonces, de este latín vulgar, del que se deriva nuestro idioma, el castellano, en esta península ibérica aún se conservan ciertos idiomas, ciertas lenguas romances. Y enseguida vamos a ver la importancia del castellano, del catalán y del sefardí, porque nosotros somos herederos precisamente de este idioma, de estas lenguas. Cuando hablamos de la gran obra de María Moliner, hablamos de una obra para la humanidad, porque ella es una especialista lexicógrafa y filóloga. Entonces ella tiene ese conocimiento de estas culturas y del uso del idioma del español en sus diferentes contextos. Y vamos a ver por qué. Si habemos o analizamos la evolución de los diccionarios, podemos dar cuenta que los diccionarios nacen prácticamente con el idioma, con la lengua oral y obviamente también con la escritura, porque quienes en su momento sabían leer, sabían escribir, pero era de suma importancia que este conocimiento se legara, se compartiera. Entonces, también era necesario que estas palabras se dieran a conocer de acuerdo a su uso. Entonces nos remontamos a 3000 años antes de Cristo, cuando se dan cuenta de esta evolución de los diccionarios, estas primeras tablillas inscritas en barro de los sumerios, posteriormente las tablillas de barro de los asirios, que se tienen vestigios de 7 siglos antes de Cristo. Posteriormente, los chinos también tienen estos diccionarios que antes no se conocían como diccionarios, se conocían como glosarios, la glosa, que deriva del latín, que significa añadir. En los chinos, a principios del año 400 antes de Cristo, hace estas primeras glosas, estos primeros diccionarios, también los vemos en piedra, y vemos estos primeros librillos. Posteriormente, Japón, 200 años antes de Cristo, también tiene estas glosas, estos diccionarios, y los griegos también tienen estos diccionarios. Lo vemos en la Odisea. Homero hace un glosario, hace un diccionario para el uso adecuado de cada una de las palabras. El primer diccionario en estas lenguas romance que derivan de esta llegada de los romanos a la península ibérica, a Iberia, es el diccionario de Antonio Nebrija en el año de 1492. Y también tenemos nosotros al diccionario de Sebastián Covarrubias en el año de 1502, y que tiene que ver con el diccionario de la lengua castellana. ¿Y por qué vamos a hacer aquí un paréntesis que yo considero sumamente necesario en 1492, que se da este diccionario del latín? En el año de 1492, los reyes católicos publican un edicto en donde se establece que se debe expulsar a todos los judíos que estaban en este territorio de España y que no se convierten al cristianismo. Entonces hablamos de una diáspora de judíos que ya hablaban latín, que ya hablaban castellano, pero que al mismo tiempo también traían raíces hebreas. De tal suerte que tenemos también un diccionario, y que es el diccionario ladino. Es decir, hablamos de un lenguaje, de una lengua hebreo
española, hebrea castellanizada. ¿Por qué es tan importante este bagaje cultural y tomar en consideración estas lenguas? Porque el castellano toma fuerza a partir de las traducciones que se hacen del catalán. Hay un libro conocido a nivel mundial y reconocido incluso por quien en su momento castellanizó toda nuestra lengua y que se llama Tirant lo Blanc en catalán y en español Tirante el Blanco. Este libro maravilloso de su autor Joanot Martorell es publicado en 1490 y es un libro de caballería que da cuenta de todos y cada uno de los viajes y los obstáculos que se pasan durante toda esta conquista, incluso de la llegada previa de los musulmanes. Entonces, este libro maravilloso que da cuenta, que abarca 487 capítulos, es traducido al castellano sin mencionar a su autor. Posteriormente, cuando Miguel Cervantes Saavedra lee este libro sin conocer a su autor, hace referencia en uno de los libros más importantes a nivel mundial. ¿Y por qué decimos que es un libro a nivel mundial importante? Porque después de la Biblia, que es el libro con las mayores traducciones, sigue precisamente el ingenioso Hidalgo de la autoría de Miguel Cervantes Saavedra. En este libro, que se escribe en dos momentos y que está dividido en dos partes, publicándose la primera de ellas en el año de 1605 y la segunda en el año de 1615, en la primera parte, específicamente en el capítulo número 6, Miguel Cervantes Saavedra, en este capítulo que habla de una quema de libros y de un salvamento de los libros más importantes, él refiere al libro de caballería de Tirante el Blanco, y reconoce que el libro más bello del mundo de caballería es precisamente el libro escrito en catalán, y reconoce que es este libro el que lo inspira para escribir. Es decir, que él no crea los libros de caballería, sino que se inspira de Tirante el Blanco, escrito en catalán. Esta obra maravillosa de Miguel Cervantes Saavedra es también una proeza. Sin embargo, comparado con la obra de María Moliner, es una obra pequeña. Esta obra de Miguel Cervantes Saavedra contiene aproximadamente 22.939 palabras y hablamos también de 126 capítulos. Sin embargo, la RAE, hasta 1726, es decir, 12 años después de su fundación, de que se haya instituido, es cuando emite el primer diccionario del español. La obra de María Moliner, la obra de esta gran mujer reconocida a nivel mundial como la obra mejor escrita, incluso reconocida por los premios Nobel de literatura. Gabriel García Márquez refiere a este libro como un diccionario poético y obligado a que todas las personas que hablan y que aprenden el español hagan uso de este maravilloso libro, porque este libro tiene una proeza de más de 90,000 entradas. Es decir, que comparado con el libro de Miguel Cervantes Saavedra, el Quijote no representa más del 12%. El libro Diccionario Moliner tiene más de 190,000 definiciones. En cada una de sus entradas, que hablamos de 90,000, se tiene la palabra, su etimología, su definición y su uso.
Una entrada en un diccionario es precisamente eso. Cada vez que el autor de un diccionario escribe una palabra y escribe su definición y su significado, a eso se le denomina la entrada. Y la obra de María Moliner es reconocida a nivel mundial, incluso mejor que el diccionario de la RAE. ¿Cómo es que está estructurado este diccionario de María Moliner? Ella hace uso del cono léxico o del cónico lexicográfico y que es como si nosotros tuviéramos un árbol de Navidad. En la parte superior se tiene a la palabra y a partir de esta palabra se van dando sus etimologías y también se van dando sus definiciones y el uso correcto. 15 años le tomó escribir a María estas 90,000 entradas y lo hace de manera sola. Dicen los grandes literatos, y lo reconoce ahora la Real Academia Española, 40 años después de su muerte, pero lo reconoce, que el libro de María Moliner, el diccionario, gran obra de María, lo escribió en 15 años y que la RAE en los 200 años no pudo hacerlo. ¿Cuál es la importancia de este maravilloso diccionario? ¿Cuál es la magnitud? Nuestro idioma, nuestra lengua, es la segunda más importante a nivel mundial después del chino mandarín. Se habla en más de 21 países y se aprende en más de 47. En 21 países es nuestra lengua materna y en más de 41 se aprende. Si bien ahora nosotros tenemos diccionarios virtuales, también la obra de María Moliner es un diccionario vivo y como el nombre lo indica, nuestro idioma es una lengua que ha ido evolucionando. Y el libro, el diccionario de María también, porque como lo dice ahora la RAE, María era una mujer adelantada a su tiempo, porque España no estaba lista para María, porque quien debía estar lista para esta gran obra era la humanidad entera. Es cuanto. Muchas gracias.